Sergio sí fue a la peluquería, ¿ves? Peladito está. Mirá, Sergio, ¿esta peluquería? Ah, Lucho también. Están todos, se han pelado todos. Maquinita, Se han rapado. Maquinita. Gustavo, ahí está entrando. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hola, Mabel. Hola, ¿cómo están? Hola, Mabel. Bien. Está Cari, Julieta. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Cari? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. Qué linda la foto de Julieta, o esa de las dos caras blanco y negro. Sí. La verdad que sí. Muy bueno. Hola. ¿Quién está saludando? Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo va? Estoy con el nombre de mi señora. Claro. Las mujeres invaden todo. Igual nos dimos cuenta que eras vos. A ver, ¿quién falta? Alberto. ¿Cómo me llamo? ¿Eh? Bueno. Ahí entró Jorge. Hola, Buenas, Jorge. buenas. Jorge. Hola, Alberto. ¿Cómo andan, Jorge? Alberto, Jorge, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andan? Sí, Alberto. Bien. Qué silencio que hay, che. Te estábamos esperando. Claro, ¿me entraste vos? Lugone, vos tenés un termostato. No, hace calor, hoy hace mucho calor. Hoy, Calor. yo salí recién del laboratorio, creí que me moría del frío. No, hace un frío bárbaro ahora en la tarde. Ahora sí. Hace Sí, frío. ahora sí, pero a las 3, 4 de la tarde. Estaba lindo. ¿Qué hora? Bueno, no sé en qué horario anduvo José, pero yo ahora tuve un frío bárbaro. No, sí. No, en realidad estuve entrenando y después quedo acalorado un par de horas. Es por bueno. eso. El termostato fallado. ¿Y quién es Pepe Moreno? El hijo del viejo Moreno. Claro. Mucho gusto, Pepe es Pepe. un fotógrafo De nocturnas, tremendo. de nocturnas. ¿Y qué hace acá de día todavía? No, ya no estamos de día. Ah, tenés razón, sí, está oscuro ya, está bien, estás habilitado, Pepe. Pepe es amigo de Juan Manuel. Así que así fue que lo conocimos. Y Pero bueno. falta uno más para hacer el trío Los Nocturnos. Claro. El que se acuerde de Los Nocturnos es porque es más o menos jovato como yo. No, Gil yo no Navarro y lo Cáceres. Era entendí. Manalúa, que le llevaba las cámaras, ¿no? De acá puedo ir diciendo, Yo me acuerdo los discos de mi tío. Sí, Gil claro. Navarro y Cáceres. Los nocturnos. Eso era los claro, patos. muy bien. muy Nombraste a los nocturnos y apareció Oscar, se agregó Oscar. No quiero decir nada, pero... bien. No, Hola, no Oscar. confundas nocturnos con noctámbulos. Ah, ok. Hola, Son dos Oscar. cosas aparte. Claro. Ni con personas oscuras. Bueno, y por ahí estaba viendo otra persona. José. ¿Qué haces, Oscar? Te extraño. Hola, Oscar. Bueno. Ah, bueno, Chachán, chachán. no queríamos saber tanto. Acá no entienden. Después le hacemos la denuncia, después le metemos la denuncia en género. Dale. ¿Había visto por allí o Junián? Gustavo No, Pirona, no que está estoy. cambiando de sexo. Estoy con seudónimo. Ah, claro. Con seudónimo. Es más o menos como la Yamila de Lorna. Claro. Mira, Miguel de Lorna. Estás lejos, Ro, ¿qué te pasó? ¿Estoy lejos? Sí. Es que de a poquito se quiere ir separando del grupo. Del grupo. Gustavo Natalini con su criatura. ¿Cómo andan, gente? También rapado. Apareció con el secretario
Sí, Son todos sí, están todos skinhead. con la maquinita. Yo tengo la maquinita natural. Bueno, ¿alguna novedad? ¿Todo bien? No, sigue todo igual, el negro fuera de foco. Sí, el negro ya le estuvimos diciendo. Hola, Luciana. Conoce. Hola, Lu. ¿Qué haces, Luciana? Hola, Luciana. Hola, Lu, ¿cómo va? Hola. Che, Oscar, no se puede fumar acá en la reunión, viejo. Ah, bueno, y reuniones tampoco. ¿Mate sí? Sí, sí. Individual. Igual, mañana abro el shopping, así que... ¿En serio? Sí. Ah, sí. Sí, Sí, sí. como ¿Así que abre el galería. shopping? No restaurante, takeaway. Sí, la parte de abajo, digamos, el patio de comida, todo eso no. Ajá. Hay que ver. Bueno, Acá tenemos un intendente que quiere prohibir la venta de yerba. Sí, sí, lo había leído. ¿La venta de qué? Yerba. Alberto, ¿Qué hace un hierba? rato A mí me vi- agarra síndrome de abstinencia y lo mato. ¿Por qué quiere prohibir? ¿Por qué quiere prohibir la venta de yerba? Para que no Che, se junten a Alberto, tomar mate. ¿el macachín es? ¿El El macachín? macachín, sí, Sí. sí, el macachín. Bueno, Alberto, que se hace lo un rato veía en televisión que publicaron aquello que comentaste vos, que 160 infectados por una fiesta de fiscales y jueces. Sí, Sí, salió en el diario La Son- Nación también. 160. dos fiscales, dos jueces, uno de los fiscales generales, un abogado y un empresario de Hacha. Pero bueno, y obviamente ya presentaron el abogado defensor de los jueces y afines, presentaron que, no sé qué escrito de que no. Reunión de trabajo. Sí, más o menos. Pero encima son tan boludos porque dicen, no, nosotros cumplimos, dice 8:30 ya no habíamos ido. Y el horario es hasta las 8. O sea, indudablemente se cae de farra todo el día. Hasta las 8:30 de la mañana estuvieron. Más o menos. Claro. Era la idea. Y fueron dos focos, los dos del mismo pueblo. Le sacás la yerba a Macachín, es como si le sacás el dron a Jorge, más o menos. No, no exageremos. Al otro Jorge, a la Usirica. Mirá que lo tenés al lado. El tipo Bueno. no habla. Bueno, gente. ¿Quieren que vayamos comenzando? Sí. Ahí te habilito, Vir. Hacela fácil, mire. Sí. Hola, Lor. Entró Lorna, que debe estar sin cámara. Está muda, Lor. Hola, Lor. Y Paula entró también. Paula también, entraron las gemelas. mira vos. Muda, pone. Hola. Ah, no puedo, eso no lo puedo creer. Ahora estoy tratando de silenciar una de las dos máquinas porque tengo eco. Señor Fabián Felicetti también. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Hola, Fabián. ¿Cómo va? El serio de la familia Felicetti. Bueno, ¿Hermanos de Ariel? sí, Sí. correcto. Sí. ¿Viste? No parece. Eso de correcto No, está no. bien. Sí. Correcto, este hermano, el otro. Contanos la Pobre verdad, Ariel. Fabián. Fabián, contá la verdad. Lo adoptaron, ¿no, Ariel? No lo puedo contar. No puedo. Hice una promesa. No, o sea, la voz los delata como hermano, eso es indudable. Yo lo conocí, ¿cuánto? 3 días, Ariel. Me alcanzó para conocerlo. O sea. Lo recuperaron de ¿Te un alcanzó? reformatorio antes de que lo reformen. Claro. Lo encontramos atrás del reformatorio. Lo habían tirado por atrás. Gente. Pero en el fondo es buen chico. ¿Y en el frente?
Bueno, esto se está grabando, así que se va a enterar que le estuvimos sacando el cuero. Va con onda. Sí, Va con obvio. onda. ¿Estás con eco, Vir? Sí, sí. Lo quiero resolver porque me desconcentro. Denme un segundito. Allá, Mara. Dios. Basta. Ah, bueno, tenemos comida. Ah, bueno, no, así no. Vamos. Ahora sí me conecto. Hola, hola. Se molesta. Tenés 2 micrófonos Yo estoy, activados. gente, permítanme resolver. ¿Por el teléfono, tenés el teléfono conectado también? Vamos, Jorge. Si tenés el teléfono conectado. Porque a lo mejor estás escuchando por el teléfono y por la... Allá, ponelo, con aquella luz. Ahí está. Ahí está. ¿Escuchan? Sí, sí. perfecto. Sí, sí. ¿Sigo con eco? ¿Le pongo auriculares? No, no. Bien, bueno, vamos. Más allá del... A ver, El resto, sí, y si les parece, podemos silenciar los micrófonos mientras, ¿no? Así Buenísimo. estamos. No te sientas sola, Vir, estamos acá. háblenme, hace 5 meses que estoy encerrada en mi casa, no me escuchan más ya. No se muteen. Bueno, chicos, nada, la idea de hoy era encarar el blanco y negro desde lo que nos compete dentro del retoque. Y dentro de esto, lo más importante, o el concepto que tenemos que tener muy presente y que nos va a servir dominar, es el contraste. Cuando nosotros nos deshacemos del color en una imagen, el recurso más fuerte que nos queda para generar impacto, para llevar la mirada, es el contraste, ¿sí? A grandísimos rasgos y en blanco y negro vamos a hablar de contraste de luz, ¿sí? Porque también existe el contraste de color y otros tipos, ¿sí? Nosotros vamos a hablar hoy de lo que es el contraste de luz. Lo vamos a ver un poco como concepto, más allá de la técnica que usen, el programa que usen para retocar sus imágenes en blanco y negro, lo importante quizás es tener ciertos aspectos en cuenta. Después vamos a ver algunas técnicas y nos vamos a meter un poquito a lo que es la conversión en Photoshop. Qué lindo cuando esto pasa a las diapositivas. Bien. A grandes rasgos, el concepto del contraste es una diferencia, cuando hablamos de contraste de luminancia, una diferencia entre luz y sombra o blancos y negros, ¿sí? Vamos a estar hablando de una imagen en escala de grises y vamos a interpretar una imagen con alto contraste cuando tenemos los dos extremos del histograma ocupados, ¿sí? Cuando tenemos presencia de un blanco muy intenso o de tonos muy claros, contrapuestos con un tono muy oscuro, ¿sí? Aplicado a la fotografía, por ejemplo, sería esto. Hice un recuentito de fotos. Lo que quiero que veamos hoy son todas fotos de internet, gente, y lo que vamos a trabajar son fotos de stock, que después si alguien quiere, para jugar en retoque con RAW, algunas fotos por ahí que no, nada, qué sé yo no hago street y por ahí me gusta editar o trabajar o jugar, descargo fotos de street, hay muchas páginas que tienen los archivos en crudo y se pueden descargar libres. Bien, lo que vamos a estudiar hoy es, más allá del contraste en sí mismo, qué tipos de contraste o qué nos va a generar cada tipo de contraste, para poder dominarlo, ¿sí? En este caso tengo un par de retratos, fíjense, a golpe de vista con muchísimo contraste. En principio tenemos la figura con tonos más blancos y el fondo con tonos más negros, ¿sí? Tenemos un contraste entre la figura y el fondo, pero también tenemos un contraste, en este caso, muy alto dentro del rostro de la mujer, ¿sí? Tenemos zonas bien oscuras y zonas bien blancas, lo cual nos lleva a interpretar un volumen, y por detrás el fondo no tiene contraste. Es prácticamente un gris profundo, tiene alguna zona un poquitito más clara, ¿sí? Esto nos da un poco la pista de lo que nos va a ayudar a trabajar desde el retoque nuestras imágenes para que la atención vaya al lugar correcto. Tengo acá otro ejemplo, este es exagerado, ¿sí? Pero pasa lo mismo, es una imagen con un contraste altísimo, tenemos mucho negro en el fondo y mucho blanco en el sujeto, ¿sí? Y a su vez tenemos un contraste muy elevado acá, y por ejemplo la camisa y el fondo no tienen prácticamente contraste, ¿sí? Están todos dentro de una misma paleta de grises oscuros.
No así acá. Esta sería una imagen de bajo contraste. Es un blanco y negro. Tenemos blancos y negros casi, propiamente dichos, pero si se fijan tenemos un matiz de grises medios casi en toda la imagen. De hecho, en el rostro, por ejemplo, no hay tanto contraste, quizás haya más contraste en el fondo. Esto es algo que tenemos que intentar evitar, salvo que el fondo sea más importante que el sujeto, que es raro, sobre todo en un retrato así, ¿sí? Bien. Lo otro que quiero hablar, vamos a ver un poquitito dentro de lo que es retrato, pero vamos a ver también en paisaje, que son quizás dos aplicaciones típicas. Si bien el paisaje por ahí cuesta un poco más decidirse por el blanco y negro, porque la información de color es valiosa. Pero, ¿qué quiero? Traje esta imagen y esta otra. ¿Qué quiero mostrarles acá con respecto a cómo se utilizó el contraste? Fíjense en esta imagen puntual, está buena, llama la atención, se ve súper nítida y repleta de información. Pero fíjense que tenemos una textura chica acá, tenemos mucho pedregullo, muy enfocado, con mucho contraste, ¿sí? Esto tiende a ser un exceso de información, y es lo que vamos a tratar de evitar, salvo que sea en un área que queremos llevar estrictamente la atención, ¿sí? En este caso, está un poco mejor procesado, porque tenemos detalle chico en este área, ¿sí? En un primer plano, y hacia el fondo se va perdiendo. Fíjense que acá no llegamos a ver la textura, no tenemos un contraste que nos haga ver la textura chica. Bien, y esto ahora venimos. Vamos a ver desde Photoshop, antes que nada, bien. Antes que nada vamos a ver cómo estaría compuesta una imagen o cómo serían estos tipos de contraste de los que les hablo. En principio vamos a tener un fondo y una figura, ¿sí? Como una imagen, cualquier fotografía muy simple, vamos a tener un fondo y una figura. Hola, Gonz. Lo que vamos a hacer es desmenuzarlo, salir de la fotografía y verlo en un ejemplo un poco pavote, pero más gráfico, ¿sí? Tenemos una figura, tenemos un fondo. Si esta figura es oscura y el fondo es claro, vamos a tener contraste, ¿sí? El contraste de zona. Si esta figura fuese muy clarita y el fondo muy oscuro, se va a dar lo mismo. Si ambos elementos estuviesen en una paleta similar de tonos, es decir, esto fuese un gris medio y esto fuese un gris medio un poquitito más apagado, vamos a tener poco contraste entre el sujeto y el fondo, ¿sí? La segunda instancia de contraste que vamos a tener es el volumen. ¿Qué nos da el volumen en la fotografía? Todo esto es sensación, gente. Más diferencia o menos diferencia entre los blancos y los negros. Estamos hablando de una imagen de dos dimensiones, ¿sí? Pero si nosotros a esta misma figura le agregamos luz, ¿sí? Y en otra zona le agregamos sombra, vamos a encontrar volumen. Esto es un segundo aspecto de volumen, ¿sí? Y por lo tanto de contraste. Yo puedo tener muy poco contraste entre el fondo y la figura, y puedo resaltar mi figura a través del volumen, ¿sí? De la interpretación de la luz y la sombra, es lo que me va a dar sensación de profundidad. Y en tercera instancia, además de esto, voy a tener otro tipo de contraste, que es la textura. La textura en sí misma, vamos a agregarle peludito, no deja de ser contraste, porque tenemos, si yo me acerco acá, tengo zonas negras, zonas más blancas, ¿sí? Tonos medios. Bueno, esto también es contraste. Cuanto más contraste tenga una textura, más me va a llamar la atención. En el caso del paisaje que les decía, acá tenemos los tres tipos de contrastes juntos en una imagen. No está mal. Pueden no encontrarse y podemos no encontrarlos en nuestra foto, ¿sí? El ejemplo que les decía del paisaje, que estábamos viendo recién, en este caso, nosotros tenemos contraste por zonas, ¿sí? Porque tenemos un cielo blanco, las montañas casi negras, esta zona casi blanca, ¿sí? Además tenemos un poco de contraste de volumen, tenemos luz y sombra que nos marca el relieve de las vías, muy poco volumen en las montañas, ¿sí? Podrían tener más, muy poco volumen en los árboles, casi no se aprecia, es mínimo la diferencia entre la zona en la que cae la luz y la que tenemos sombra, ¿sí? Y sí tenemos muchísimo contraste en la textura, tenemos contraste en un radio chico, por sobre todas las cosas, ¿sí? Bien. ¿Qué sería deseable en una foto así para generar interés y a su vez no tener tanta carga de información? Que el contraste esté más concentrado en el área del volumen, en esto, ¿sí?
en cómo cae la luz y cómo aparece la sombra, y no tanto en la textura. La textura, el radio chico, el contraste en la textura, hay que tener cuidado de dónde aparece y cómo aparece. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Acá tengo un ejemplo. Tenemos distintos tipos de contraste y tenemos uno más que no tiene que ver con la luz y la sombra y el blanco y el negro de la iluminación, sino que es el contraste inherente. Si yo tengo una persona, una pareja de novios, el novio de negro, la novia de blanco, la tradición del traje y el vestido de novia no lo inventó un fotógrafo porque es imposible exponer. Tenemos un contraste inherente tremendo, por más que el fondo tenga una iluminación parecida, es decir, no tengamos contraste entre figura y fondo, la luz sea suave, es decir, no tengamos contraste de volumen, y la textura sea suave, aún así, entre el negro y el blanco, en la foto que aparece en la realidad, tenemos un contraste alto, ¿sí? Son todas formas de contraste. Bien, ¿a qué voy con esta introducción teórica? A que nosotros deberíamos manejar, o al menos tener presentes, esos tipos de contraste y usarlos a nuestro favor. Nosotros a través de una fotografía siempre queremos contar algo. Nosotros queremos llevar la mirada del espectador a algún lado, ¿sí? Si yo tomo un deslizador, como es el de contraste, ¿sí? O como es el de textura, o en el Lightroom, mi cámara RAW, estoy con una laguna hace unos cuantos días con ese efecto, claridad, ¿sí? Todos trabajan el contraste en diferentes radios, no todos trabajan el mismo área de contraste, pero lo que me va a pasar es esto. Yo a modo de ejemplo hice un revelado en blanco y negro, porque nos vamos a deshacer de la información de luminosidad. Lo que hice fue un revelado dándole contraste a todo, ¿sí? Deslizador único sobre toda la imagen. ¿Qué me pasa? Primero voy a poner toda la foto en blanco y negro. Con permiso. Bien. ¿Qué me está pasando? De la foto de base a una foto revelada con mucho contraste por todos lados. ¿Genera impacto? Sí, el contraste siempre me va a llamar la atención, me va a dar esa cuestión de tridimensionalidad y me va a llamar la atención. Ahora, ¿me tiene que llamar la atención a todo? ¿O yo debería guiar la mirada del espectador y que la atención vaya donde tiene que ir? ¿Sí? Este revelado con contraste parejo tiene un exceso de información. Fíjense en la zona del césped acá adelante, que si bien gana detalle, lo que me está pasando es que se me distrae mucho la mirada, tengo mucho blanco y negro de los yuyos en un área que no suma, ¿sí? Mi mirada no fluye tan fácil. ¿Qué debería hacer o cómo debería interpretar esto? Bueno, debería reconocer zonas y asignarle un tipo de contraste. Es decir, bueno, ¿cómo lo voy a encarar a esto? Yo pinté zonas, ¿sí? Dividí mi imagen. Las piedras, porque de movida eran casi la zona más oscura y llama mucho la atención. En realidad no es una zona narrativa de la imagen, ¿sí? Pero la separé para trabajarla diferente porque llama mucho la atención esta piedra ahí. ¿Qué zonas interpreté? El primer plano, el suelo, ¿sí? El fondo y el sujeto. Yo quiero que la mirada del espectador en mi foto, que no es mía, pero no importa, yo quiero que la mirada del espectador en este caso vaya hacia la persona, ¿sí? El punto de interés es la persona. Necesito que este primer plano, que en sí tiene yuyos, no es del todo interesante, ¿sí? Complemente, me dé ese apoyo, pero que no me robe la atención. Y el fondo tiene, si ustedes ven la toma original o con un revelado básico, tiene Melina, ella está de capucha, parece un piloto. Yo lo que quiero es, por un lado, respetar el mood, el clima que tiene esa imagen, ¿sí? Quiero que acompañe, que me ayude a contar la historia, pero que no me robe, que no me pase esto que me está pasando acá. Bueno, ¿qué voy a hacer? En las zonas en las que no quiero que me robe la atención, no las voy a desenfocar, ¿sí? En ningún momento vamos a hablar de desenfocar, estamos hablando específicamente de contraste. Yo voy a quitar contraste, ¿sí? Si hablamos de la textura chica, lo que voy a hacer es sacarle un poco de contraste, que no haya semejante diferencia entre los blancos y los negros, para que no realce toda esa textura chica. Lo mismo voy a hacer con el fondo, ¿sí? Voy a tratar de no tener tanto yuyito, piedrita, arbolito, ¿sí? Lo quiero ver, quiero interpretar que está ahí, pero no quiero que se lleve la atención. Perfecto. Bajo contraste. Además, para que gane un poco,
sería bueno definir entre estas dos zonas alguna pequeña diferencia, ¿sí?, de luminosidad. Lo que yo resolví, y cada uno lo puede hacer a gusto, pero para darle contraste por zonas, digamos el radio más grande, el que era de figura y fondo, lo que yo hice fue, además de bajarle contraste a este primer plano, oscurecerlo un poco. A este fondo le quité un poco de contraste, no tanto, y creo que le di un poco más de luminosidad apenas, ¿sí? Y me esmeré en trabajar en mi sujeto que este sí contenga el detalle en la textura chica, ¿sí?, que se aprecien mejor todavía el peluche de la capucha, los detalles de las arrugas, la textura de la carterita, ¿sí? Acá sí le di contraste por luminosidad, la vamos a hacer más clara para que resalte. Yo necesito que la vista se vaya ahí derecho, ¿sí?, que recorra, que contextualice, pero que la vista clave acá. Entonces, le voy a dar más luminosidad que el resto de los planos, le voy a dar más detalle, ¿sí? Les voy a mostrar a modo de ejemplo esto. Así la resolví yo. Esto sería manejar, no necesariamente, ¿sí?, no hay una sola fórmula, pero el hecho de conocer un poco esta cuestión me permite obtener un resultado así, decir, bueno, identifiqué zonas, las trabajé por separado, según la importancia, ¿sí?, y llevé la mirada acá. Esta era la foto con revelado absoluto, digamos, ¿sí? Gana detalle y llama la atención. Pero este es el revelado en el que el contraste lo jugué estratégicamente y por zonas. ¿Vamos bien? ¿Se durmió alguien? Me siento un lorito hablando solo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Quería aplicar este ejemplo, mostrárselos muy por arriba, a modo de llevar más a la práctica o al Photoshop la teoría que vimos como introducción. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poquitito el proceso. Esto, hasta acá, es completamente aparte de la técnica que usen. Nosotros no necesitamos conocer o tener un bagaje de herramientas tremendo, no necesitamos trabajar en Photoshop necesariamente, se puede hacer desde un programa de revelado. ¿Sí? Me gusta hacerlo en Photoshop porque el hecho de separar bien por zonas, el hacer máscaras me da más comodidad, pero tranquilamente puedo trabajar con ajustes tipo pinceles locales, puedo trabajarlo en Lightroom, por ejemplo, o en cualquier programa. Sin importar la herramienta que use, lo importante es el concepto. Si yo llego, agregarle rojo al final, ay Ariel, te quiero. Sin importar la herramienta que yo use para llegar al resultado, lo importante es tener ese criterio, ¿sí? Tener un poco de idea de cómo y por qué funcionan ciertas cosas. Bien, en este contexto de hablar de diferentes profundidades de textura, yo les quería mostrar que muchos lo deben conocer, un par de fotos de Vasilis, apellido impronunciable, cuenta de Instagram. Creo que muchos de nosotros del Fotoclub lo seguimos, si no lo conocen, después alguien va a hacer la gauchada de escribir bien el nombre y se lo pasamos. Bueno, ¿qué pasa en estas imágenes? Con los distintos planos de contraste. Tenemos un contraste altísimo entre el fondo, que puede ser, tenemos cielo y tenemos agua, el sujeto, la figura, ¿sí? Tenemos un contraste altísimo, acá tenemos mucho negro y el agua es prácticamente blanca. Entre figura y fondo. Ahora, en lo que es fondo, en lo que es secundario, no tenemos nada de textura, ni de volumen. Fíjense que no hay ningún detalle, esto es prácticamente un blanco plano, tenemos un poquito de sombra acá, tipo una viñeta, lo mismo pasa en el cielo. Casi no tenemos nubes, ¿sí? No hay textura en ese radio. Perdón, no hay contraste y no hay textura. La textura está eliminada por completo, ¿sí? No tenemos, ya sea desde toma, sea desde postproducción, pero está muy bien jugado. No necesariamente todas las fotos tienen que ser así, ¿sí? No es la receta. Pero ¿por qué causan este impacto? Porque está bien pensado el contraste. Este tipo, si algo maneja bien, es el concepto del contraste. Bien, tenemos blanco y completamente liso, o blanco o de tonos muy neutros, sin volumen, sin textura, lo que es secundario, y sí juega con volumen y con textura, vamos a tener detalle en la figura principal, ¿sí? Vamos a ver en otra
foto, por ejemplo. Fíjense acá, tenemos contraste por zonas, bien delimitado, el cielo, el agua, casi del mismo nivel de gris, ¿sí? Las montañas prácticamente negras, apenas si tenemos algo de contraste en el volumen, es mínimo, ¿sí? Acá en esta zona donde cae apenas la luz, pero es casi plano, y no tenemos textura. El cielo tiene textura cero, el suelo tiene textura cero, no hay una olita, un yuyito, no quedó nada, ¿sí? Y las montañas es mínimo, lo llegamos a percibir, pero es mínimo. Donde sí tenemos volumen y textura, además de contraste, porque la figura está oscura contra un fondo blanco, en el sujeto principal, ¿sí? Esto es un ejemplo de una buena interpretación de cómo usar el contraste. Si a esta foto original uno le hubiese dado contraste y claridad a toda la foto, seguramente hubiese sido impactante, llamativa, ¿sí? Pero hubiésemos tenido un montón de información no gana en cuanto a este minimalismo y en cuanto a esta cuestión de que es fácil de leer, o sea, la vista va directamente al objetivo. Bien, creo que tengo más fotos de Basilis. Este caso pasa lo mismo, en todas las que veamos de este autor, y hay muchos otros casos. Pero nos va a pasar esto, fíjense qué simple que es, esta foto no está reventada de contraste en post, ¿sí? Tiene contraste entre la figura y el fondo. Nos lleva el negro de la tierra a los árboles, que no están muy reventados de contraste, pero como todo el resto es absolutamente blanco, llaman la atención, ¿sí? Y no tenemos textura en el suelo, no tenemos textura en el cielo, no derrochamos contraste en ningún lado. Bien, sigo, tengo una carpetita de blanco y negro larga. Vamos a irnos un poco a la práctica y vamos a ver algunas técnicas, ¿sí? Yo acá tengo un retrato, ¿les parece bien o quieren que abramos paisaje? Para hacer la teoría o el concepto más o menos es el mismo. Esto en cuanto a figura y fondo, por ahí está simple de resolver. No veo chat. Ahora sí. Retrato, listo, ya me convencieron. Estoy en las sombras, pero... Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta imagen? Esta imagen tiene un revelado tranqui. Vamos a hacer, antes que nada, un pequeño experimento de qué pasaría si trabajamos todos juntos, a esto que voy, que no es una práctica del todo positiva. ¿Qué pasaría si trabajamos del todo, vamos a ver la versión color, si trabajamos el contraste sobre toda la imagen, una prueba muy rápida? Lo primero que vamos a usar, capa de ajuste, brillo y contraste, ¿sí? Vamos a trabajar directamente sobre el contraste. Vamos a hacer solo una pruebita a ver qué pasa. Yo le reviento el contraste a esta imagen. Llama la atención, se me están queriendo ir de rango los blancos y en alguna zona los negros, no se terminan de ir porque está muy lavado el revelado, pero están al borde. ¿Qué me pasa acá con la atención? La cara, la expresión del hombre es llamativa, pero tengo un fondo que roba un montón de atención, ¿sí? Tengo mucho detalle, si bien no hay textura, pero tengo mucho contraste, tengo negro y blanco muy marcado, y tengo la camisa que es mucho más clara que el rostro de esta persona, ¿sí? Entonces, si yo trabajo por zonas, me va a permitir generar un contraste interesante. Tiene rasgos de esta persona, es un hombre grande con las facciones muy marcadas, con arrugas, está buenísimo para reventarle el contraste esta foto. Pero lo vamos a hacer por zonas y vamos a ver cómo quedaría mejor o cómo contar algo y llevar la vista donde tiene que ir. La voy a usar de excusa o de ejemplo para mostrarle algunos estilos, que es a lo que vinieron, supongo. No, algunas formas de convertir a blanco y negro o de procesar el blanco y negro que son interesantes o que nos pueden ayudar. Voy a borrar esta capita de brillo y contraste, que no me sirve, ¿sí? Y, tipo utilísima, estuve trabajando un rato antes, separé la figura del fondo, ¿sí? ¿Yo cómo lo hago? Con la herramienta de selección de objetos con lazo, tiqui, 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 y después me voy, lo hago muy rapidito, y después me voy a seleccionar y aplicar máscara, y calo bien la parte del pelo y demás. Lo hice antes para no ahondar en lo que es selecciones, ¿sí? Y poder laburar al blanco y negro. Bien, ¿cómo guardo las máscaras? Me hago con la selección activa, primero lo seleccioné a él, ¿sí? Figura. Me hago una capa de color uniforme, y le aplico esa selección a una máscara de capa. Entonces me queda acá guardado.
Lo mismo hago con el fondo, que es simplemente invertir la selección. Como tengo dos figuras, si tuviese más elementos, si tuviese un segundo plano, un primer plano, alguna otra figura, voy a tener que hacer más sectores. En este caso son dos zonas, en principio. Después podemos ver el tema de la camisa y demás. Bien, tengo las zonas. ¿Qué voy a hacer? Vamos a laburar por separado. Lo primero que deberíamos hacer en cualquier imagen es empezar por trabajar el detalle, lo que se le llama detalle de píxel. Si alguien quiere hablar, chicos, se desmutean y me hablan, porque no tengo minimizado el chat porque no veo que llega chat, pero no lo tengo minimizado porque no veo sino la pantalla del Photoshop. Bien, les decía, lo primero que deberíamos hacer es el revelado de nuestra imagen, ¿sí? En lo posible, cuando veamos que vamos a tener que trabajar mucho el... Vir, perdón, acá están preguntando del histograma. ¿Qué histograma? ¿Dónde está el histograma? Si podés mostrar el histograma. Sí, no lo puedo ampliar, pero ¿cómo revelé yo esta foto? La revelé lavada, partí de aquí, ¿sí? ¿Qué hice? Como sé que voy a tener que trabajar mucho sobre las luces y las sombras y las voy a tener que nivelar a mi gusto, si yo traigo una foto desde el Camera Raw, que es mi caso, o desde donde revele, si la traigo con mucho contraste, por ejemplo, los negros que tengo acá quedarían súper negros, ¿sí? Una vez que yo me traslado del programa de revelado, deja de ser un crudo la imagen, voy a tener menos información, ¿sí? Lo mismo las zonas blancas, si se me hubiesen ido de rango, yo después cuando quiera aclarar un poco estos negros para que no tengan contraste, u oscurecer un poco estos blancos para que no llamen tanto la atención, si no tengo información, si traigo el histograma a tope, ¿sí? Con picos en las esquinas, soné. Si yo hago un revelado lavado, es decir, que tenga margen y tenga información en todo el rango, después le puedo dar contraste a gusto, no hay problema. Contraste yo puedo agregar siempre, lo que no voy a poder es sacar una vez que toque las esquinas del histograma. Bien. Sí, Ro. No, eso que preguntaba Fabián, que quería ver el histograma. Perfecto, después háganme acordar y se lo sigo mostrando. Entonces, dijimos, partí de un revelado lavado por esta cuestión de tener flexibilidad a la hora de trabajar, y que de por sí es una imagen que tiene contraste, ¿sí? Bien. Lo próximo que haría es todo el trabajo, si yo quiero borrar granitos, arruguitas, un cable, una paloma, lo que quiera borrar, hacer trabajo de píxel, si quiero licuar, ¿sí? Todo eso es parte inicial del proceso. Una vez que tengo la imagen de base, vamos a hacer lo que nos compete, que es laburar el blanco y negro. Bien. ¿Cómo me voy a facilitar esto? Si yo voy a trabajar o voy a arrancar trabajando por zonas, yo podría a cada capa que haga asignarle una máscara, si le corresponde a la figura, si le corresponde al fondo, o puedo hacer una carpeta. La voy a hacer vacía, que sea para el fondo, y una carpeta que sea para la figura. Y le voy a asignar la máscara de capa con las siluetas que yo recorté a la carpeta. No hace al proceso, ¿sí? No nos va a cambiar la vida. Acá tengo la máscara del fondo, me voy a parar en el fondo, le voy a aplicar la máscara. Y lo mismo con la figura. No cambia si ustedes trabajan de otra manera o les resulta complejo esto, no importa. Lo que nos va a ahorrar es pasos y máscaras, no tener que asignarle a cada cosa una máscara. Bien. ¿Qué vamos a hacer en nuestras diferentes zonas? Yo me voy a traer un pincel negro. Gracias. Al fondo, con este criterio que utilizamos, y vamos a ver nuestra imagen en blanco y negro para poder interpretar estrictamente la luz. Al fondo le tengo que bajar contraste. Qué lindo. Al fondo le quiero quitar contraste para que no me llame tanto la atención, que no compita con el rostro. Y voy a tratar de que la exposición media sea un poco más baja, ¿sí? Me carga mi compañero, me dice que tartamudeo. Bien, en principio al fondo le voy a bajar el contraste y le voy a bajar un poquitito la exposición media, ¿sí? Y al rostro voy a tratar, no lo voy a aclarar porque es una persona de piel oscura, ¿sí? Sería una tontera, pero sí puedo bajarle la exposición a la camisa, ¿sí?
Y al rostro sí le vamos a dar chimichurri. Hay que tener cuidado que no se nos vaya de rango esto, que tiene un poquitito de margen, pero está al borde, ¿sí? Porque es casi la zona más clara del rostro. Y acá sí vamos a generar contraste de volumen, es decir, a las zonas que tienen sombra y a las zonas que tienen luz, le vamos a dar más contraste para que el volumen sea más llamativo, y le vamos a dar contraste a la textura. Y vamos a ver de qué forma podemos trabajar por separado los radios de contraste, ¿sí? Borro esto y vamos a laburar. Perfecto. Hay muchas formas, gente, y la que sepan usar y lo lleve al resultado está bien. No hay una forma de hacer este procesado ni nada prácticamente en Photoshop. Bien, voy a empezar por el fondo. Dijimos que vamos a quitarle contraste. Podría simplemente trabajar por brillo y contraste, ¿sí? Es el indicador más simple. Como lo tengo adentro, lo voy a tirar adentro del grupo fondo, haga lo que haga acá, solo va a afectar al fondo. ¿Sí? Esa era la función del grupo. Voy a tratar de estirar un poco acá, hoy con color no vamos a laburar. Bien. Dijimos que le vamos a quitar contraste. Esta es una forma. A mí el deslizador único me resulta muy acotado. Mi forma preferida de trabajar esto, y todo, es curvas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos con las curvas? Por ahí es un pelito menos intuitivo. Las curvas, en la medida que nosotros dibujemos una S, van a generar contraste. ¿Sí? Si se acuerdan de eso, es muy simple. La figura de la S genera contraste. Y la inversa, a una letra S, quita contraste. A su vez, nosotros tenemos fijados estos dos puntos, que son el punto más oscuro de la imagen, el negro puro, y el blanco puro. ¿Sí? Haga lo que haga, en el centro de la exposición, el blanco y el negro se van a mantener casi en el mismo lugar, ¿sí? Porque están fijados estos nodos. En cambio, si yo arrastro desde la esquina, voy a poder lavar absolutamente mi imagen. Bien, vamos a bajar un poco el contraste. No semejante locura, y dijimos, sí quiero bajar más los blancos, me molestan mucho esos puntos blancos. Y vamos a bajar un pelito la exposición. Lo puedo hacer en la misma capa, ¿sí? O puedo trabajar en otra capa dentro del mismo grupo, solamente la exposición. Esta es una forma. La que ustedes usen se puede hacer por niveles, se puede hacer, vimos brillo y contraste, tenemos todo esto, es iluminación, ¿sí? Es una forma. Bien, vamos a dejar el fondo ahí por ahora. Ya veremos si nos sirve o no. Lo que tiene esto de trabajar por zonas es que en la medida que uno va avanzando, la relación entre un trabajo y el otro que vamos haciendo capa a capa, vamos a ir viendo que por ahí avanzamos mucho y decimos, no, el fondo quedó muy claro o muy oscuro. Bueno, volvemos y corregimos. Esto es lo bueno de trabajar así. Bien, tengo el fondo por ahora. En principio le hice lo que me parecía necesario. Vamos a laburar ahora la figura. ¿Qué dijimos que le íbamos a hacer a la figura? Primero, me tiene re molesta la camisa. Vamos a hacer una capa para... Me voy a curva, permiso. Vamos a hacer una capa para bajarle un poco la luminosidad, y a su vez no quiero generar contraste de volumen, ¿sí? Si yo genero esta cuestión de contraste en las arrugas, me va a seguir llamando la atención. Deja de llamarme la atención por claro y me llama la atención por rugoso, ¿sí? Entonces, voy a bajar la exposición, pero voy a tironear un poco desde los blancos. Quiero que no me llame la atención por encima del rostro. Bien, yo ya lo tengo recortado a él, pero esto me está oscureciendo todo. Ahí se me están yendo los negros, me parece. Bien. ¿Qué hago ahora? Este ajuste que acabo de hacer tiene una máscara propia. Entonces, con pintar de negro, voy a usar un pincel suave, ¿sí? Con pintar de negro la zona del rostro, suficiente. Me quedó el ajuste que acabo de hacer sobre la camisa. No tengo que estar cortando cada vez que voy a hacer un ajuste. De todos modos, lo que voy a darle es cierta transición para que no quede raro, ¿sí? La luz viene en esta dirección, bueno, le voy a borrar un poquitito más el ajuste de esta zona. Ahí me gusta más, ¿sí? Tiene un poquitito más de forma. Bien. Y ahora sí vamos a trabajar la parte interesante, que es la de darle volumen y darle interés, pero a la zona que nos parece. En este caso, necesitaría hacer un ejemplo más, pero bueno, vamos a trabajar en distintos radios. Vamos a trabajar en un radio amplio,
que sería el del volumen, y vamos a trabajar en un radio más chico, que sería el de la textura. El radio amplio, ¿cómo lo podemos trabajar? Hay 1000 formas. El que sepa hacer Dodge Brown es el momento para hacerlo, ¿sí? Darle más sombra a las sombras, más luz a las luces. Lo que yo voy a hacer, o les voy a mostrar, es una técnica que está buena, que genera mucho impacto. Lo vamos a trabajar acá adentro, porque solo se lo vamos a aplicar a él. Y es lo que se llama paso alto. El paso alto lo que me va a generar es un mapa de profundidad. Lo que me va a permitir, si ustedes ahora van a ver el resultado, es muy parecido al filtro de claridad o al filtro de textura. Pero nos va a permitir elegir a nosotros el radio en el que trabaja. Lo que voy a hacer es una copia visible de todo esto que vengo trabajando, acá parada donde estoy. ¿Cómo se hace una copia? Es decir, voy a hacer una foto de todas estos ajustes que ya tengo hechos. ¿Cómo? Control, Shift, Alt, más la letra E. Fíjense que me hizo tipo una captura de pantalla. Bien, lo que voy a hacer con esta captura de pantalla es fusionarla. Es una capa aparte. Vamos a ponerle el nombre del efecto así. ¿De qué hablamos? Esto. Bien. Lo que vamos a hacer con esta capa es fusionarla. Si nosotros vamos a trabajar en el radio más grande, vamos a fusionarla en un modo de contraste, como puede ser superponer o luz suave. Si ustedes se fijan, estos modos de acá, que están entre estas rayitas, todos generan contraste, de distintas formas, pero todos de alguna manera van a aclarar lo que sea claro y van a oscurecer lo que sea oscuro. Entre superponer y luz suave, me voy a quedar para aplicar esto. Luz suave suele ser un poquitito más respetuoso, superponer es un poco más agresivo. Va en gusto y va en función de la imagen que tengamos por delante. Si yo tuviese un retrato de beauty con sombras mucho más suaves y una expresión más suave, por ahí no voy a querer tanto contraste como sí me puede interesar acá. Bien, ahora, hice una copia, una estampa visible. La fusioné en modo luz suave o superponer, y ahora me voy a esta capa a aplicarle el filtro de paso alto. Es una técnica como un hacha, posiblemente muchos la tengan presente. Lo que yo les quiero mostrar es que se puede elegir el radio. El paso alto, les decía, nos va a hacer un mapa de profundidad, blancos y negros. Pero el radio, ¿a qué apunta? Si ustedes se fijan, no sé si tengo suficiente, voy a hacer un poco más de zoom. Filtro, otro paso alto. Si yo trabajo en un radio chico, fíjense que lo que me enfoca es la textura. Es decir, encuentra contraste en áreas chicas. Yo tengo un poro negro y un granito que le da la luz y está blanco. ¿Sí? Me va a enfatizar un radio chico de textura. Si me voy a un radio alto, me va a tomar zonas medias, ¿sí? Me va a generar contraste no a nivel del poro, me va a generar contraste, por ejemplo, en la zona de las ojeras, con respecto a los pómulos, ¿sí? Y si me voy al diablo, con el radio, fíjense que trabaja en las zonas más grandes. Este efecto hay que tener cuidado con los halos, porque depende del radio que ocupemos, el radio que tomemos, ¿sí? Me puede generar halos. En este caso tengo el sujeto recortado al fondo, así que puede que no lo estemos viendo y que sí esté ese halo. Bien, ¿qué vamos a usar ahora? Dijimos que vamos a empezar por darle un poco más de volumen, así que vamos a usar un radio alto. Vamos a probar por acá. Creo que por acá está bueno, le voy a dar OK. Y vamos a ver qué pasó, ¿sí? Me generó volumen en una determinada zona, me está dando volumen, ¿sí? No me está enfocando o dando dureza a la textura al radio chico. Ahora, ¿qué pasa con esto en el área del pelo? No está tan bueno. ¿Y qué pasa con la camisa? La queríamos dejar un poco más afuera de la ecuación. Bueno, tenemos una capa vacía, le generamos una máscara de capa, y fácil a pincel, le vamos a sacar, no sé si al 100% el efecto, este es un efecto que se puede restar gradualmente, pero le vamos a sacar a la camisa y a la barba. A mí esta zona en el pelo es muy difícil tanto el enfoque como el contraste. Le vamos a sacar un poquitito, acá no queda tan mal, pero le vamos a sacar un pelito. ¿Sí? Bueno, ¿dónde nos queda?
Como yo ya tengo calado la figura del fondo, esto es una papa. Si tuviese que hacerlo foto por foto, no, perdón, ajuste por ajuste no sería tan simple. Bien, ¿a dónde estamos llevando la mirada ahora? Al sujeto, sin duda. Bien. ¿Qué otro sistema podemos utilizar para esto? Nosotros tenemos no solo un volumen súper interesante, tenemos una textura súper interesante. Bueno, ¿cómo podemos enfatizar esa textura? Este mismo proceso, pero con un radio más chico, ¿sí? Ahí sí hay que tener cuidado con el pelo. Vuelvo a hacer Control Shift Alt E, me acalambro de decirlo. Lo voy a volver a fusionar en luz suave. Me voy a paso alto, pero ahora voy a usar un radio chico. Hice zoom para poder ver el detalle, ¿sí? Lo que voy a tratar es de darle más detalle, más enfoque a la textura chica. Nuevamente, si yo le aplico enfoque a un radio muy chiquitito, voy a tener un exceso de información. No quiero eso. Quiero resaltar sobre todo las áreas del rostro. Fíjense que los radios chicos, en el pelo tiene un píxel. Con cualquier radio mínimo se va a ver duro, se ve rígido, se ve muy extraño. Entonces, mucho cuidado. Lo mismo cuando aplicamos enfoque. Cualquier tipo de enfoque hay que tratar de sacarlo o alivianarlo sobre el área del cabello. ¿Qué hago ahora? En vez de hacer una máscara de capa blanca y entrar a restar, voy a hacer al revés, voy a hacer una máscara en negro y voy a pintar de blanco porque son menos las áreas en las que quiero aplicar este enfoque, ¿sí? De esta forma yo puedo trabajar en las capas que considere necesarias. Va a depender mucho de la imagen, ¿sí? Pero acá le agregué, no sé si lo llegan a ver, le agregué el enfoque a la textura chica. Y no estoy reventando el histograma, como si se lo hubiese aplicado absolutamente a todo, y le estoy dando el volumen y la textura a las áreas necesarias. Bien, tengo más o menos nivelada la imagen. Me está pasando algo con el fondo, y tengo esta cuestión de que el rostro sigue estando, tiene más contraste ahora que el fondo, pero sigue estando más oscuro, entonces el fondo para mí necesita tener un poco más de despegue. ¿Qué hago? Me vuelvo acá donde estuve elaborando el fondo, tenía una curvita que habíamos bajado la exposición, perfecto, vamos a bajar un poco más. Vamos a empezar a separar el sujeto. De esta forma yo separé por zonas, generé el volumen y el contraste donde tenía que ir. Me sigue molestando un poco la camisa. Vamos a la curva que aplicamos en la camisa. ¿Sí? Ya fíjense que no tengo la necesidad ni siquiera de agregar ajustes nuevos. Vamos a hacer así. Y vamos a levantarle un poco las sombras para que no sea tan evidente. Perfecto. Bien, tengo niveladas mis zonas y tengo más o menos repartido el contraste como debería ir. Ahora puedo aplicar cualquier otro ajuste que yo esté acostumbrada a hacer o que me guste con respecto al contraste global, porque están bien distribuidas las cosas. ¿Cómo? Otra alternativa interesante, lo que les decía, la claridad que usamos en el Camera Raw o en Lightroom, es muy interesante, ¿sí? Trabaja sobre un radio medio alto, nos ayuda a reforzar el volumen, pero cuando lo utilizamos sobre la imagen completa, no nos suma tanto, ¿sí? Ahora que ya tenemos bien distribuidas, sí podríamos hacernos una copia de esto, Control Shift Alt E, perdón que lo repita, pero por ahí el que no lo sabe es confuso, y me voy al filtro de Camera Raw. Filtro Camera Raw. Ahora sí le puedo dar mecha al global. Puedo trabajar con el contraste, y el contraste se va a distribuir bien. ¿Sí? Si yo le doy contraste al mango, me estoy yendo al diablo. Fíjense que casi no me voy de rango, no toco los negros apenas y no tengo pico en los blancos, pero lo que se ilumina sobre todo es el rostro y la barba. Si yo le daba contraste al mango a la foto original, el resultado era otro completamente distinto. Es más, si quieren ahora la traemos y lo vemos muy por encima. Bien, puedo jugar con el contraste, puedo trabajar mis iluminaciones, ¿sí? Las sombras las voy a lavar, no quiero que tengan protagonismo al fondo, me molesta. Le puedo dar un pelito más a los blancos. Puedo apagar los negros o me ahorro un poco en los negros acá y sí juego con la claridad. Fíjense que sí, ahora trabaja en el orden que yo decidí que debería ir. Vamos acá
con la textura, ¿qué nos pasa? Nos va a generar textura en todos lados. Fíjense este área, me fui al diablo, lo puse al 100 para que se vea, pero fíjense el fondo. Empiezo a tener textura en un área que no quiero, y yo la textura la trabajé bastante bien. El ruido chico hay que tener cuidado, ¿sí? Se tiene que ver, nos va a dar la sensación de nitidez y de textura, pero tranqui, no es el área que más tenemos que hacer hincapié. Que por ahí cuando nosotros forzamos el enfoque de manera digital, lo que nos pasa es esto, que hacemos hincapié en un área muy chica y queda una imagen rugosa, áspera, artificial, ¿sí? Vamos a tratar de buscar el impacto por contrastes en áreas medias, en el volumen y en la luz. Le vamos a aceptar. Si alguna zona no nos gusta, podemos atenuar, ¿sí? Tenemos recortado el fondo, tenemos recortado el sujeto. Lo que voy a hacer es un mini grupito para poder ver el original y a dónde nos llevamos la imagen por contraste. Lo que les voy a agregar acá es al diome el brillo y contraste que habíamos hecho al principio. Le voy a dar exposición, que es esto, si no lo usan, chusméenlo porque está bueno. Trabaja en otro radio la corrección de gama, ¿sí? Hay que generalmente jugar entre la exposición y la corrección gamma. Fíjense si le dábamos contraste a nuestra imagen inicial. Voy a dar una de brillo y contraste. Fíjense lo que pasaba. Termino llevando la atención de manera muy rara a la camisa y la barba, y al fondo, y la cara desaparece. ¿Sí? Esto es una opción de trabajo global, y esto es lo que terminamos haciendo. Dudas, consultas, sugerencias, háblenme que me siento solo. Bien. A grandes rasgos, gente, yo creo que son herramientas que o las deben usar la mayoría, ¿sí? No son herramientas raras, no deschavamos nada del otro mundo, pero a su vez, fíjense, bien aplicadas una capita de morondanga de curvas o una pasadita al filtro de cámara RAW, cómo nos pueden ayudar a llegar al efecto que busquemos. Le podemos seguir dando contraste por zonas, podemos seguir trabajando el rostro, como les decía el Kaga Dodo Jambam, que consiste en pintar con luz las zonas más claras y con sombra las zonas más oscuras. De esto se puede modelar un montón, ¿sí? Pero es como un paso a paso, un concepto general que está bueno y que les va a dar un montón de versatilidad y de consistencia a la hora de revelar blanco y negro. Déjenme chusmear qué más tengo. Les tiro un par de alternativas una vez que tenemos nivelada la foto. Me voy a apagar esto, como para que sumen a la caja de herramientas de Photoshop. Una forma de conversión de blanco y negro, siempre la más típica, me voy a deshacer del blanco y negro, que esto lo deben tener muy presente, es el filtro de blanco y negro en el que yo puedo trabajar, ¿sí? Puedo darle luminosidad a determinadas zonas. Lo que pasa es que va a responder a los colores, ¿sí? Entonces no siempre me va a permitir trabajar por zonas. Esta es la forma más clásica y muchas veces funciona y funciona bien. A veces en paisajes que tenemos zonas verdes bien definidas, zonas más amarillas, zonas en donde da la luz más cálida, así nos va a permitir hacer un trabajo más interesante. En este caso, no me va a permitir llegar al resultado que estoy buscando, ¿sí? Siempre lo ideal es primero nivelar por zonas, decirle, bueno, ¿cómo tiene que estar el fondo? Más plano, más oscuro. ¿Cómo tiene que estar el sujeto? Más claro, con más volumen. Perfecto. Hice eso, después me voy a poner a darle chimichurri. Una alternativa interesante cuando nosotros revelamos, pensando en blanco y negro, pero nos traemos hasta acá la foto en color, es el trabajo por canales. Todas las imágenes digitales están formadas por 3 capas, ¿sí? Que Photoshop los representa como canales, rojo, verde y azul. La suma de los 3 nos va a arrojar como resultado la escala de luminosidad de la foto y el color. Si nosotros los miramos, suele estar acá, y si alguien no tiene la paleta de canales, no la encuentra, ventana, canales, aquí, ¿sí? Y la cerré. Sorry.
Perdón, chicos, estoy... Bien. ¿Qué tenemos de interesante a la hora de hablar de blanco y negro? Nos va a permitir hacer un tipo de procesado con un contraste muy interesante. Sí sería deseable tener primero nivelada la imagen, ¿sí? No partir de la base. Fíjense que los 3 canales tienen distintos niveles de luminosidad y distintos niveles de contraste. ¿De qué es producto esto? Si lo vamos a interpretar, se los hago breve para no perder tiempo. En el canal rojo, lo que aparezca blanco es porque tiene mucho rojo, ¿sí? Y lo que aparezca oscuro o negro es porque no tiene nada de rojo, ¿sí? Lo mismo en el verde, lo mismo en el azul. ¿De qué nos sirve esto de encontrar la imagen de formas diferentes? Si nosotros prestamos atención al rostro, fíjense, por ejemplo, en el canal azul, qué lindo detalle y qué información interesante tenemos en la piel, ¿sí? No así en el fondo quizás, o no así en otros canales, pero vamos a encontrar un montón de información separada, estamos desmenuzando la imagen. Yendo a la práctica, una técnica pava, pero que es muy interesante, yo lo primero que voy a hacer, qué lindo que queda en color esto, ¿no? Aclaro que es transformación para blanco y negro. Voy a borrar el grupo de ejemplo, antiejemplo. ¿De qué nos va a servir? Un procesado simple y que está bueno es buscar la capa en la que mejor contraste tengo. Acá me estoy moviendo de canal a canal y no cambio porque estoy parada. Ahí va. Moverme de canal a canal, mientras estoy en blanco y negro no tengo diferencia, ¿sí? Voy a ver la diferencia por canales cuando esté en color. Por eso si me traigo la foto en blanco y negro desde el revelado no tengo esta opción de elegir canales. Voy a habilitar la imagen en color, me voy a ir a los canales y voy a mirar en cada uno cuál me genera un detalle más interesante en la piel. Generalmente voy a tener no tanto contraste, pero sí detalle. Generalmente va a suceder en el verde. En este caso me resulta también atractivo el azul. Lo que pasa es que estoy con un caso de una persona que tiene la piel oscura y un poquitito en sombra, ¿sí? Pero generalmente el mejor canal para esto es el verde. Lo vamos a copiar. Control A, que selecciona todo, y Control C para copiar, como el comando que se usa en un editor de texto, en lo que sea. Y voy a deseleccionar. Control A para seleccionar todo, Control C para copiar, Control D para deseleccionar. Me vengo acá y voy a apretar Control B. Escúchate. La copié. Perdón, puede mal ir sal. Control A, Control C. Vuelvo a agarrar el RGB, Control D. Sorry. Sigue siendo el mismo proceso, pero... Ahora cuando yo lo descubra les explico cómo era. Ahí está. Tengo que estar parada en la capa de base, porque si no me copia blanco. Bien, me traje el canal verde, con todo el laburo que me dio. Me traje el canal verde. ¿Qué voy a hacer con el canal verde? Lo voy a multiplicar, ¿sí? Modo de fusión, multiplicar. Voy a volver la foto a blanco y negro, ¿sí? Y voy a bajar la opacidad. Fíjense, más o menos en un 40%. Fíjense el detalle que me generan las sombras, sin irme de rango, ¿sí? Esto en blanco y negro es una técnica recontra usada en la piel y recontra útil, por ejemplo, en desnudos, porque nos va a dar mucho detalle chiquitito sin generar esa textura rígida, así como si le estuviese dando enfoque. ¿Qué otra forma tengo de trabajar por canales? Un pelito más compleja, aunque no creo que sea más difícil que traerse el canal verde. ¿Qué otra forma tengo para trabajar por canales? Voy a borrar esto, les vuelvo a mostrar por si les gusta. Voy a borrar esto. Voy a volver la foto a color para poder disponer de los canales y vamos a usar algo que está en imagen, que es calcular imagen. No sé si lo han usado alguna vez. Calcular imagen nos permite interpretar distintos canales de la imagen, es decir, distintas piezas, y fusionarlas entre ellas.
Por ejemplo, puedo fusionar el canal verde, que era el que estábamos trabajando recién, ¿sí? En modo multiplicar, solo con el canal verde, ¿sí? Por fuera del rojo, solo con el canal azul, solo con el verde, solo con el rojo. Yendo a lo concreto, ¿de qué me sirve esto? Está bueno para probar porque cada imagen va a tener distinta información en los distintos canales, ¿sí? No todas van a dar el mismo resultado. Lo importante es que el origen de las dos imágenes, de los dos canales que vamos a combinar, sea nuestra misma imagen, ¿sí? Y en el caso de las capas, si le decimos combinada, va a tomar todos estos ajustes que tenemos hechos, o bien le podemos decir que solo sea desde el fondo. Yo no quiero partir desde el fondo porque no estaba bien, yo lo corregí ese fondo, ¿sí? Voy a trabajar combinado, voy a fusionar el canal verde con el azul, y no solo puedo fusionarlo en multiplicar, sino que puedo trabajar, por ejemplo, en luz suave, en superponer, ¿sí? Voy a ganar un montón de relieve. ¿Qué me pasa? Se me empieza a ir de rango. Es deseable no pasarnos con las sombras a los negros puros y con los blancos a los blancos puros. Le bajo la opacidad, ¿sí? A mi ajuste. En este caso me quedé con capa 0 acá. Ahí está, ahora sí me gusta. Bien, voy a bajar la opacidad para que no se me vaya de rango. ¿Y esto a dónde me lo va a mandar el desgraciado? A un nuevo canal. Lo puedo mandar a un documento aparte o lo puedo mandar a una selección. Lo vamos a generar en un nuevo canal y cuando nos vayamos a la paleta de canales, fíjense que nos aparece acá abajo. Si lo queremos llevar a la imagen, control A, control C, control D, y veremos si funciona, control V. Sí, funciona. ¿Sí? Me acentúa mucho la viñeta, yo acá puedo trabajar restando opacidad, ¿sí? Sigo en color. Desactivo la saturación. Bien. Antes de que se duerman, gente, en serio, dudas, consultas, creo que les di un poco de todo. Si hay algo que me haya pasado por alto, me escriban. No, está buenísimo, Virgi. Yo te preguntaba qué se podía hacer en los ojos si tuvieses que hacer algo. ¿Cómo Ari? Ari, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ari Felicetti. Te quería preguntar qué se podría hacer en los ojos si le Bien. tuvieras que hacer algo. Yo trabajaría un poco más con la luz, ¿sí? No demasiado. Si nos vamos a la imagen original, tiene los ojos negros, ¿sí? Muy negros. Lo que puedo hacer para darle un poquitito más de... Esta capa no me Ponerse gusta. los rojos. ¿Cómo? ¿Eh? Rojos los quiero. Rojos. Hermoso, me encanta la idea. No, mentira. ¿Qué haría yo o qué formas de trabajar tengo? Puedo generar una capa para darle un pelito más de enfoque. Yo creo que acá jugando a probar todos los tipos de enfoque, creo que tiene bastante, pero bueno, hagamos una prueba. Control Shift Alt E, me hago una copia visible de toda la imagen. Voy a hacer el proceso que hicimos hoy de paso alto, pero solo para los ojos. Voy a fusionar en luz suave y me voy a ir a filtro, otro paso alto. Esto es darle un poco más de importancia. Ahí va. No quiero generar ruido, le voy a dar enfoque, pero en un área amplia, ¿sí? Vamos por acá. Voy a dar sensación de volumen, de nitidez, no le estoy dando enfoque propiamente dicho, ¿sí? Y ahora solo voy a aplicar esto. Vamos a ver si... Voy a achicar un poco, perdónenme. Le voy a crear una máscara negra y voy a pintar de blanco únicamente el área donde quiero que aplique, que es la zona de los ojos. Si es mucho, porque terminan resaltando demasiado, tengo dos opciones. Darle un poco de transición, que no pase de 100 a 0. Yo en la máscara estoy pintando blanco y sobre negro, ¿sí? Le puedo dar un poco de transición, agregar un poco de este efecto al resto. Y si es una exageración, que lo es, le bajo un poco la opacidad. ¿Sí? Siempre tenemos que generar impacto, va a llamar la atención, pero no hay que tratar de que no sea completamente artificial, ¿sí? Bien, esto por un lado.
¿Qué otra cosa haría? Dodge and Burn. Yo creo que a este tipo de fotos, en general a todo, pero lo más interesante que podemos hacerle es trabajar el volumen a mano. ¿Cómo se hace rapidito si alguien no lo tiene visto? A grandes rasgos, como les comenté hoy, consiste en pintar con luz zonas donde está cayendo la luz para resaltarla y con sombra zonas de sombra. Se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Yo creo que una de las más versátiles o más aconsejables es por medio de curvas. Una capa de curvas en la que voy a levantar, solo voy a levantar la exposición, ¿sí? Estoy levantando la exposición de toda la imagen. Lo que voy a hacer es invertir mi máscara, la voy a dejar en negro, y voy a pintar con un pincel suave, para que no se note estrictamente donde estoy pintando, que no quede el pincelazo, y con una opacidad muy bajita, para poder ir acumulando pintura, ¿sí? Y que no se vea, que no digan, oh, le pasó un pincelazo ahí tremendo. Bien, ¿cómo debería pintar los ojos? Si yo los pinto, todo este área me va a quedar un mapache. Vamos a hacerlo más gráfico, vamos a hacerlo un poco más exagerado. Si yo pinto todo el círculo alrededor del ojo, párpados y demás, me queda un mapache, ¿sí? Esto no, anoten los no primero. Segundo, le quiero aclarar un poco adentro. Si yo pinto todo el blanco del ojo, me va a quedar un ojo tipo de vidrio, muy plano, ¿sí? El ojo tiene sombra, tiene volumen, es una esfera, no es plano. Entonces, esto tampoco voy a hacer. ¿Cómo tendría que trabajar el Dodge and Burn adentro de un ojo? Voy a bajar la opacidad como primer medida y voy a respetar ese volumen del ojo, ¿sí? Si ustedes se fijan, siempre el párpado superior genera sombra, ¿sí? Yo la zona de luz la voy a tener del medio hacia abajo y no llega a las esquinas tampoco. Lo mismo voy a hacer acá, le voy a pegar 3 pinceladas como para que el ojo blanquee un poco, ¿sí? No quiero un ojo completamente blanco, de por sí el ojo tiene alguna mínima tonalidad y si lo vemos en realidad no es blanco por completo. Bien, esto por un lado. Por otro lado, si le quisiera dar más expresión a la mirada y quiero pintar por dentro del iris, creo que no tengo información acá como para rescatar, no sé si la estropeé yo. Ah, yo ajusté muchas cosas. Bien. No, fíjense que prácticamente no tengo en la foto original. Vamos a simularle un poquitito. Si tuviésemos en la foto información adentro del ojo sería mejor todavía. Con Dodge and Burn lo que puedo hacer es no pintar todo el círculo, vamos a lo mismo, vamos a respetar la realidad. Generalmente cuando la luz cae de un lado, en el lado opuesto se ve una pequeña transparencia. Podría darle un par de pinceladas como para que levante, sin pintar la parte que es negra, y lo ideal cuando queremos resaltar un ojo es muy chiquitito, en este caso es un plano más lejano, pero es pintar rayitas, ¿sí? Apenas se llega a ver. Si yo tuviese información, levantaría información del ojo. En este caso no la tengo, así que o la invento o voy al horno. Esto lo que hace es que no se vea que lo pincelé arriba, sino que tenga un poco más el volumen real. Acá quizás tenga, no tengo nada de información. La luz cae de este lado, ¿sí? Bueno, le vamos a levantar un pelito el lado opuesto como para que sume. Lo mismo si llego a tener una mancha muy oscura en un ojo, la puedo aclarar acá mismo. Ari, respondo a tu pregunta, a ver qué le hicimos a los pobres ojos. Tranqui. No sé si se llega a ver, gente. En mi propia computadora lo veo, lo miro en la notebook y... Sí, se ve bien. Cualquier macana que me haya mandado es culpa de Zoom. No, la idea está. Bien. Bueno. Lucho, no muera. Peleando con el chat. Bien. Bueno, gente. Creo que por acá tenemos un pantallazo. Esto fue un cachetazo en blanco y negro. Un cachetazo en blanco. Sí. Muy bueno, muy bueno. Qué bárbaro. No el que vimos sabe, una... sabe. Nah, bueno, no vimos una gran cantidad de cosas en cuanto a técnicas. Yo sé que todos por ahí aspiran
más a la parte de Photoshop que a la parte de teoría, pero me pareció interesante porque es para todos los niveles el hecho de hablar un poco de contraste y un poco de concepto, más allá de las herramientas que cada uno usa. ¿Sí? Se puede llegar al resultado prácticamente con todo. Yo creo que si uno se sienta y labura por zonas en Lightroom, se puede hacer lo mismo. Vir, por favor, ¿podrás mostrar el antes y el después un par de veces como para generar ese contraste? Para que no sé todo lo que le hice, porque encima tenía... Pará. Grupo 2 que... Voy, Vamos a hacer esta. Antes y después. Disculpa. Ahora le sobra fondo hasta pasado mañana, pero... Muy bueno. No, es fantástico, Vir, te felicito. Impecable. Puedes seguir laburando un montón y seguro todos tienen técnicas o cosas que usan en sus fotos que se aplican totalmente, ¿sí? Pero fíjense, el tema es re importante, el tener presente el tipo de volumen y el tipo de contraste por zona. ¿Sí? Si quieren les muestro una pavada muy rapidita en un beauty, si quieren. Sí, Dale. Dale, buenísimo. Tenía un montón de imágenes, lo que pasa es que el que mucho abarca, poco aprieta. Una cosa que lo separé acá, hablando de blanco y negro, el que no lo conozcan, no apto para almas sensibles, Lucho, ¿quién es? Está mudo, Lucho. Robert Mapplethorpe. Maestro de la fotografía del blanco y negro y del contraste por sobre todas las cosas. Tiene imágenes muy fuertes, tuvo el pico de auge creo que alrededor de los años 70, muy controversial, tiene imágenes con mucho contenido sexual, así que véanlo predispuestos, pero es tremendo lo que trabaja este hombre, trabajaba, murió hace unos cuantos años, el volumen y el contraste. Una nota al pie, un aporte. Vamos al beauty. Después vi una foto de una hoja de una planta por ahí, que he visto a un artista, no recuerdo el nombre, que lo veo en Instagram, que hace mucho de fotos así como de plantas donde genera un blanco y negro muy particular. Bueno, no sé si lo has visto. Un caso. Lo que quiero que mastiquen es el concepto de contraste en diferentes radios. Este ejemplo, yo saqué muchas fotos de internet que se aplicara bien al ejemplo, no sé de quién son, ¿sí? Son marca Google. Este es un ejemplo en el que no hay mucho volumen, fíjense que entre una hoja y la otra casi no hay sombra y casi no hay diferencia, o sea, en un radio grande no tenemos contraste, no tenemos nada de contraste, pero tenemos un tremendo contraste en el área de textura, entre las nervaduras y el color de la hoja. Esto tranquilamente, si las nervaduras son amarillas y el resto del color de la hoja es verde, aunque no tengan la realidad de ese contraste, uno con el blanco y negro, con la conversión a blanco y negro dentro de Photoshop, le bajás la luminosidad al verde, le subís la luminosidad al amarillo, tenés esto. Les decía que vamos a un beauty. ¿Y dónde tengo el beauty? Si no lo tengo. A ver. Color. Creí tener la mano, perdón, pero yo la voy a encontrar. Ya estoy, Pucha, che, perdí todo. Este vamos a guardarlo. Esto vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. En los archivos recientes lo tengo que tener porque...
Ya estoy, gente. Metí tanta capa y capa y capa y máscara que pesa. Arduo. Qué rabia, ¿dónde le habré tirado la foto? Bueno, ya. Perdón, gente, por estos silencios hermosos. El pobre que vaya a ver la grabación se va a querer morir, avísenme. Jorge debe saber de los baches de radio. No los manejo para nada. Son playas de estacionamiento, estos no baches. No te preocupes, Un Virginia. bache es otra cosa, definitivamente. Ahora sí, guardó. Mientras esperamos a Acá Virginia, está. el pronóstico del tiempo para mañana, Jorge. Háganse un mate mientras tanto, calienten la pava. Bien. Me llevo una cosa que les voy a mostrar acá, el ejemplo rápido. Dos versiones. La imagen original, si bien acá tengo una figura muy simple, muy pocos elementos, fondo blanco, la piel lisa, divina. La diferencia entre el radio más chico, que Camera Raw me lo permite trabajar desde textura, y el radio un poco más grande, que es el de claridad. Fíjense cómo el deslizador claridad, si bien me da esa sensación de nitidez, me genera un poco de enfoque en la textura, pero abarca áreas mucho más grandes, ¿sí? Fíjense cómo acentúa las sombras de la luz, y fíjense cómo la textura, no, me está aplanando en todo caso, porque le da textura a todo parejo, me acentúa muchísimo la textura, está bien puesto el nombre, pero no trabaja sobre las áreas grandes. Esta es la diferencia del radio. Lo que les quería mostrar en cuanto a un beauty. Vir, ya que estás, perdóname, ¿el borrar neblina sobre qué trabaja? Borrar neblina donde ve píxeles grises o blancuzcos, les da saturación y los oscurece, porque asume que vos tenés un paisaje a contraluz en el que se ve polvo en suspensión, ¿sí? ¿Cómo se ve? Tenés la imagen por detrás de ese polvo en suspensión y la neblina, lo que te genera es un halo grisáceo con muy poco contraste. Le da contraste, le da saturación, ¿sí? Y buscan los píxeles aledaños a ver qué color hay para teñirlos. Trabaja muy bien, sobre todo en paisajes trabaja muy bien. De hecho le podemos dar un poco con una imagen muy clara, no sé si se va a llegar a ver. Vamos a darle ahí. Bueno, me llevo la imagen a Photoshop. Lo que les quiero mostrar es con respecto a esta cuestión de los radios de contraste. Voy a abrir. Vamos a ver cómo enfocar sin enfocar la textura. Si yo le doy una máscara de enfoque, y quiero que se vea muy nítida, ¿vieron esos beauty tipo Tamara Williams que tienen un detalle en la piel que es tremendo? Si nosotros lo quisiéramos lograr por medio de un filtro de enfoque, ¿sí? de cualquier método de enfoque, lo que nos va a pasar es que los bordes se van a ver ásperos, la textura no se ve linda, ¿sí? Se ve nítida, pero se ve áspera. ¿Qué pasa si en vez de enfocar, porque por ahí caemos en el error de mezclar nitidez con enfoque, con contraste? ¿Qué pasa si en vez de enfocar le damos contraste? Bien, vamos a hacerlo muy a grandes rasgos así. Voy a usar el deslizador brillo y contraste. Voy a usar mucho contraste para que esto sea evidente. Si yo le doy contraste a un nivel que la imagen me lo acepte, que no se me van de rango ni las altas luces ni los negros, la textura casi no sufre modificación. No sé si llegan a ver mucho, pero no se ve contrastada. Ahora, si yo subo el contraste hasta que se vea, lo que voy a hacer, se me va de color. ¿Por qué? Porque está trabajando en modo normal. Si quiero que solo afecte la luminosidad, me voy a pasar al modo de fusión luminosidad. Se me va de rango el área de contraste de volumen, el área más grande, pero trabaja hermosamente sobre la piel. Y es más, si yo quiero que todavía tenga más nitidez o más contraste, voy a tildar el usar heredado, que me duplica el campo de acción del contraste, se termina yendo al diablo, como podrán observar, ¿sí? Pero puedo darle más contraste aún. Bien, ¿qué pasa con esto? Yo voy a invertir esta máscara y vamos a usar un circulito. Si yo lo aplico a todo,
estoy perdiendo información en los ojos, estoy tremendamente perdiendo información en el pelo, no sirve esto. Sí, queda muy lindo en la piel, pero no me sirve. Ahora, ¿qué pasaría si yo sectorizo? Si yo me encargo de que esto aplique sobre un área puntual. Vamos a liberarle acá. Y desde ya yo necesitaría, necesitaría nivelar, fíjense el detalle de la piel. Necesitaría, la compu muy tilada. Necesitaría nivelar la luminosidad. Acá puedo jugar con el brillo, es decir, bueno, se me va un poco claro, voy a nivelar la luminosidad. Fíjense que con solo brillo y contraste, vamos a llevarlo a desaturar, ¿sí? Para que sea más evidente todavía. Fíjense que con el solo ajuste de brillo y contraste, no estoy enfocando, pero fíjense cómo gano textura en la piel. Lo que hay que tener en cuenta de esto es que hay que trabajarlo por zonas. Yo tendría que pintar, por ejemplo, mi máscara, hice un circulito para poder pasearlo, pintar mi máscara en este tipo de áreas, ¿sí? Habilitar este efecto, pero no, por ejemplo, acá, donde tengo más sombra ya no funciona, tendría que usar otro radio de contraste. Léase, bajo un poco contraste, subo un poco luminosidad, ¿sí? Al área de sombras va a ir otro nivel de contraste. Pero fíjense cómo, no estoy aplicando un filtro de enfoque, y fíjense cómo aparece textura. No sé si se llega a ver, gente. Yo lo miro en la notebook y no se ve un diablo, pero bueno. Sí, sí, se ve. Se ve. Aparecen pelitos, aparecen lunares, aparecen arruguitas, aparece un detalle. ¿Sí? Desde ya para aplicar por zonas. Pero este es el criterio a la hora de aplicar por zonas. El contraste es muy importante y suma una barbaridad, ¿sí? Pero no tenemos que pretender hacerlo todo con un mismo deslizador. Fíjense si le quiero aplicar ese nivel de contraste a todo. En blanco y negro queda atractiva, pero estoy perdiendo una locura de información en determinadas zonas, ¿sí? Bueno, no jodo más. Cualquier cosa me preguntan. Me tiene intrigada Lucho con la bombilla del mate, no sé qué está haciendo desde hoy. Está chiqui, chiqui. Estoy armando la compu. ¿Estás armando la compu? Sí. Dejo de compartirle, quiero ver las caras. O pues, si me quieren preguntar algo, no me cansé yo, pero no los quiero cansar ustedes. Brillante, Virginia. Excelente. Genial, genial. No lo voy a poder aplicar nunca, pero excelente. Realmente ¿quién está haciendo pizzas ahí? Gaspacetti, la puta madre. Sí. Y tiene hambre el nene. Harina más está para otro lado porque te mata. No, yo algo de eso hacía porque le hago máscaras a veces. Entonces voy sectorizando un poco. A veces está bien dado desde la toma, no en todos los casos se usa. No, pero hay veces que por ahí tenés algo que te jode. Quedó demasiada luz o muy oscuro, y bueno. Antes que descartar la foto, vamos a rescatarla. Pero está bueno el tema de identificar y laburar por separado. Sí. Cuando uno quiere hacer todo con un mismo deslizador, porque o dejás algo afuera o exagerás algo que no debería. Vos estabas hablando de canales. Yo hay veces que eso lo hago porque a veces tengo una imagen que la pasás a blanco y negro y se te empastan, no sé, ponele 2 tonos de un rosa con un verde. Sí. Y bueno, yo hay veces que lo que hago es, bueno, ¿qué quiero más oscuro? El verde, bueno, voy al canal del verde y lo saturo, lo oscurezco, le juego un poco para... Por curvas mismo lo podés, en curvas tenés la opción RGB. Sí, no, yo lo que pasa es que lo hago con otro programa, pero también es muy parecido, tengo lo mismo. O hago canales o voy por curvas. Mejor dicho, cuando hago canales tengo la opción de ir a la curva de cada uno de los canales. De cada uno de los canales. Sí, ahora está en ahora no, hace rato está, pero se puede... Virginia, sí. En el caso de que varias veces mencionaste el problema de los halos, sí.
No, ¿cuál sería? Y mostraste varias herramientas que evidentemente permiten saltearlo ese problema. Lo ideal, siempre que generemos, que le demos a un solo deslizador, siempre que trabajemos el contraste, vamos a correr el riesgo de generar halos. Lo más importante de todo es evitarlo, porque ¿qué nos pasa? A veces durante el revelado tenemos un contraluz, montaña en el horizonte y un cielo claro. Lo que nos va a pasar es que de toma hay un pequeño reborde, ¿sí? La cámara ve un halo. No le damos bolilla en el revelado, nos vamos a laburar, le damos un poco más de contraste, se acentúa, no mucho, decimos, bueno, zafa, y seguimos, y seguimos, y seguimos, llega un momento que es muy difícil rescatar una vez que tenemos el halo muy acentuado, hay que tratar de ir evitándolo. Tiene que ver siempre con el radio que uno use para generar contraste, no todas las imágenes pasa lo mismo, y yo insisto muchísimo con revelar lavado, probo con el revelar lavado, ¿a qué me refiero? A un histograma planito que no tenga picos en las puntas, ¿sí? Que tengo mucha información de los grises a los blancos. ¿Qué me permite esto? No generar halos. Es mucho más difícil que aparezcan esos picos de contraste en los bordes cuando yo vengo de un revelado lavado y voy acumulando contraste de a poco, ¿sí? Pero hay que evitar desde movida, tratar de evitarlos. En todo caso, si uno aplica un efecto que le copa, vos decís, bueno, le voy a meter claridad a esto, queda buenísimo. La claridad, si yo ya tengo contraste en la imagen, me va a generar halos. Bueno, ver de aplicarle una máscara y que solamente trabaje sobre un área en la que no genere halos, ¿sí? Porque generan halos a distintos radios. Lo que yo hice con el paso alto, genera en determinado radio, va a generar algo en los bordes, pero como yo lo estaba haciendo para que le dé textura a la piel nada más, no lo aplico al borde, si no hubiese tenido algo. Eso del uso del paso alto estuvo genial, porque generalmente se lo usa para dar enfoque, y en realidad vos lo usaste con un concepto totalmente distinto. Lo que genera es contraste. En un radio muy chiquitito va a significar enfoque, o lo que digitalmente se considera enfoque. Nosotros si no hacemos foco en la cámara, no nos salva a nadie, no se enfoca la foto. Claro. Y de hecho, es deseable no enfocar esos radios tan chiquititos. No, lejos de sumar, entorpecen, nos entorpecen la visión. Es dejarlo como está de cámara, que generalmente debería tener una nitidez aceptable, y sí jugar para generar el impacto y esa sensación de nitidez y de enfoque, de tridimensionalidad en la foto, jugarlo con radios de contraste más alto, al volumen de la sombra y la luz, al relieve entre la figura y el fondo. Siempre va a ser un atractivo más interesante. Perdón. Y se ve más natural, digo. Se ve más natural y la vista circula más fluido. Cuando nosotros le damos claridad y textura a algo, que tenemos detalle desde lo más chiquitito a la vista no circula. Es muy, además de que es raro, que no es natural, tenemos ruido, es como ver ruido en la foto. En los paisajes pasa mucho cuando hay radio chico en el césped o pedregullo muy chiquitito. Ahí no hay que hacer foco en un radio tan chiquito. No desenfocar, dejarle el foco natural. Pero generar contraste más vale en el volumen. Si yo tengo una pila de tierra y enfoco el granito de tierra, se va a ver ruidoso. Si en cambio le doy volumen, porque le resalto la luz del lado que le pega y la sombra del otro lado, voy a ver el volumen de la montaña. En paisajes siempre es más interesante el contraste en el volumen, en un área más grande. Sí, sí. Son conceptos. Después fíjense cómo lo llevan a la práctica, muchachos, no sé. Sí, sí. Y no, los más jóvenes van a tener más tiempo. Yo voy a tener menos tiempo para aplicar todo eso que dijiste. No. Ahora, Quique, una consulta con respecto al retrato que hiciste vos de este hombre de barba. Lo quiero tirar a la basura ya. No, bueno, pero... No. No, pero cómo este tipo de revelado también cambia otra foto que ya conocemos, cómo le podría dar hasta otra imagen, ¿no? Otra visión. Digo, claro. Sí, sí. Sí, es así. Pero no, a mí un tema que me preocupa muchísimo es el de los halos, y nunca sabés cómo, o no tenía idea de cómo tratar de controlarlo. Pero bueno.
Es preferible partir de un revelado lavado, es decir, con poco contraste, y después ir dándole el volumen intencionalmente. Siempre es preferible. Aparte también lo Sí, que vos decías, eso, la bueno, máscara. Lucho alguna vez ya había comentado eso de trabajar con el histograma derechoso para poder hacerlo bajar y no subir, qué sé yo, sí, son muchos conceptos Mirá. que terminan confluyendo en la misma idea, ¿no? Sí, lo importante es tener, si vos no vas a procesar demasiado las fotos, es decir, le das una vueltita de rosca, en el programa de revelado que sea, le vas a dar una vueltita de rosca y listo, salió del horno, fantástico, dale el contraste que le querés dar, dale. Ahora, si la vas a procesar más prolijo, decís voy a identificar zonas y le voy a dar el contraste de luz, color. Cuando uno va a trabajar la imagen y necesita que sea flexible, para eso es el RAW, para tener más cantidad de información. Claro, sí. Entonces te conviene dejarte el revelado con información en todos lados, total, oscurecer se puede oscurecer y contrastar se puede contrastar. Cuando ya venís de movida con contraste alto, si vos tenés que nivelar, perdés información. Claro, sí, es ir por el camino que naturalmente aparece como más lógico. En realidad hay que ir por el camino inverso para que después todo sea más fácil. Sí, porque uno atinás a sacar la foto del revelado, sacar la cocinada. Claro. Ya te digo, no es que no sirva, pero si necesitas modificar cosas y necesitas trabajarla para que sea más flexible, tiene que tener mucha más información en todos lados. Ese ejemplo del retrato de hoy fue una cosa tremenda. Realmente. Es más concepto que técnica, pero... Y bueno, pero sí, no es un tema menor. Si uno sabe lo que va a buscar, después se arregla. El problema es que muchas veces, al menos a mí me pasa, que no sé expresar el concepto o no lo veo. ¿Qué sé yo? Me pasa eso. No, pensé como hay 1000 técnicas y mil formas. Si se meten en YouTube y ponen revelado blanco y negro van a encontrar. Pero generalmente lo que uno encuentra es técnicas de Photoshop o del programa que sea. Recetas se encuentra, recetas. Que está no buenísimo, lo porque si uno no tiene la herramienta tampoco lo puede hacer. Pero claro. no te garantiza, vos decís, wow, qué impactante que queda esto, pero no te garantiza para esa que la foto claro, funcione. No te garantiza que funcione si no tenés criterio a la hora de elegir y de distribuir. Entonces, las dos cosas hacen falta. Pero el concepto me parece que siempre es... Aparte que le sirve al que sabe nada de Photoshop y al que sabe un montón, porque cada uno aplicará las técnicas que conozca, pero suma. Sí. Bueno, la verdad que felicitaciones, fue una clase buenísima. Bueno, qué sé yo, gente, espero que sume. Venía al caso por el salón del miércoles. Sí. Buenísimo, bien. Habría para que, qué sé yo, al menos para que alguno de nosotros, al menos para mí, para que me sirva para el salón del miércoles, tendría que haber sido en enero la clase. Tengo que postergar una semana más el cierre. ¿Una? No, dejá, no alcanza. No, digo, fue una pavada. Bueno, muy ahí bueno, está lo bueno, ¿no? Que hacer creer que lo que es, hacer que parezca una pavada lo que realmente necesita una cantidad de conceptos y trabajo. No es para tanto. Sí, Vir te lo hace como fácil, ¿viste? Después lo querés llevar a la práctica. Bueno. Yo siempre hago analogías con la música. Cuando un músico a mí me hace creer que tocar así es lo más fácil que hay, bueno, ese es un genio, porque el tipo una Lo mismo quería decir yo. ¿Cómo? Felicitarte en la forma de explicar. En la forma de explicar. Sí. Que algo parezca fácil. Clarito. Sos muy buena explicando. Eso es increíble, de verdad. No me adulen, que si no, miren, si les llega a tocar otra charla en lo que queda del año, se van a querer matar. Che, Virgi, una última pregunta. Sí, es cierto. A mí me encanta, claro. horas, pero bueno. Sí, Ari, o quién dijo. No, haceme una gauchadita. Fíjate detrás de la ventana si hay gente en Pibro ya. Seguro. Para los que no entienden el chiste, estoy obsesionada, vivo enfrente de Fibra. Y soy fumadora, salgo cada 15 minutos al balcón. Hay gente, se abre a las 9 de la mañana, a las 8 hay gente lloviendo con frío, pero cola de 10, 15, 20 personas.
salís a las 11 de la mañana, salís a las 2 de la tarde, hasta las 5 están abiertos. No entiendo, y les vivo mandando, hago chistes, porque hace meses que están así. Sí, pero es la temporada, es la temporada. Pero 10 personas, 15 personas haciendo cola antes de que abra los días. ¿Vieron esta semana que hizo bajo cero un frío? Sí. Lloviznaba. Lloviznando, vas a hacer por una lana. Ni yo, cuando escasearon cigarrillos, hice semejante cola a las 8 de la mañana. Es que a Pibro lo tomaron de punto. Algo pasa. ¡Exacto! Algo pasa en Pibro. ¡Ya, olor! En los fondos funciona un almacén. Gente, yo los dejo. Gracias, Virginia, por tu tiempo, es muy amable. Yo también los dejo, que está la pizza lista. Wow. Saludos a todos. Que no se quemen. Gracias, Vir. Abrazo, besos a todos. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. gracias, ¿Esta gracias, clase Vir. quedó grabada? Sí. Sí, ahora voy a